seguimos siendo así, dejamos de grabar. No sé, doctora, porque en la mañana, el turno anterior también sabe venir más personas y han venido menos. Entonces, ¿qué pasó hoy día? Les interesa la clásica que vestido. Tiene sentido. ¿Qué más sería favorecer que la falta de interés, el sueño de alguien? De repente está en rotaciones, doctora. De repente tiene rotaciones. Pero es raro. Es porque tiene una preocupación que es más importante, ¿no es cierto? Los estudios. Entonces vamos a esperar 3 minutos. Bueno, vamos a esperar 3 minutos, no vienen, para que vamos a llevar. Vamos a pedirle a su compañero que empiece leyendo al famoso Gabo. Gabo. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado. García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Nosotros tendemos a olvidar lo malo y siempre intentamos ver que quedamos con lo bueno. Y realmente lo que se ocurre, los escritores escriben las conductas humanas, las grandes pasiones de Shakespeare. Esto, las dramas, las tragedias humanas, habilidades especiales de conocimiento. Lo que dice es absolutamente así. Entonces encontramos el colegio, esta universidad. Tienen más contentos a sus reuniones de los que hablaron de todo lo malo que tuvieron. Muy bien, entonces, como siempre vamos a empezar lo normal para luego pasar a lo que es las tipos, pero tiene un apoyo tan importante como es posible. Entonces, es fundamentarse que durante un tiempo la gente puede decir, antes recuerdo que cuando uno es estudiante, él es solo un memorista. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez han escuchado eso? No es un tipo inteligente, es memorista. La memoria es parte fundamental de la inteligencia. ¿Qué pasaría si nosotros no nos acordáramos de nada? Hoy día todo lo que hemos estudiado desde el primer año hasta ahora se borra. ¿Qué ocurriría? ¿Podrían resolver los problemas que tienen que resolver? Cuando uno hace una carrera y estudia un curso y otro que va complementando la información que necesitamos para que en un momento determinado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todo ese conocimiento que tenemos se va a emplear, ¿cierto? Si no, entonces nos vamos a dar cuenta que somos en cuanto tenemos memoria. ¿Qué ocurre con una persona mayor? Yo les he dicho, creo que más de una vez, es más fácil que tengamos que estar pañales a qué?
que queremos cuidar nuestra organización. ¿Qué ocurre cuando pierdo la memoria? No sé qué se llaman mis hijos, no sé qué carrera tengo, no conozco toda mi biografía como tal, ¿sí? No reconozco a mis amigos, quién soy. Entonces, esto es absolutamente importante y trascendente para la vida de cada uno de nosotros. Sin memoria no somos nada, no existimos. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar que hay conceptos que sí nos interesan respecto a qué cosa es la memoria. Y yo quiero preguntarle a su compañera, cuando hablamos de memoria, ¿qué quiero decir? ¿Qué expresa la memoria? Recuerdos que tenemos sobre algo que hemos visto previamente, leído previamente. Es cierto, ¿no? Entonces, y luego, ¿cómo puede pasar todo a nuestra memoria? ¿De dónde viene la información para nuestra memoria? La corteza cerebral. En la corteza, seguro se organiza como se organizan todas las funciones psíquicas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo comenzamos a aprender? ¿Se acuerdan de lo que les hemos dicho? Que todos nuestros sentidos son absolutamente importantes. Les he repetido más de una vez que nuestros sentidos son las ventanas abiertas al mundo, a través del cual captamos, ¿sí?, la realidad, ¿cierto? No, ¿cómo ingresa la información a nuestros sentidos? ¿Cómo ingresa la información a nuestro cerebro? A través de los sentidos, ¿cierto? Todo va a ingresar. Entonces, vemos la importancia que tiene. ¿Cómo? ¿Cuántos sentidos tenemos, chicos? 5. La propiocepción y la interocepción. ¿Está considerado ahora como sentido? No viene información que la captamos y la aprendemos. Entonces van a leer todos que tienen suficientes artículos. Uno que dice como, sí, existen estos dos sentidos. Han existido siempre, pero los han incluido. Muy bien, pero vamos a pasar a lo que es la memoria. La memoria, como dijo su compañera, es una función psíquica que nos va a permitir, fíjense, que primero ingrese información, luego se retenga esa información, se codifique la información, se almacene la información para luego aparecer como un recuerdo a través de lo que se llama evocación. Eso es la memoria. Función psíquica que nos permite primero registrar, almacenar, recuperar la información previamente aprendida. Entonces, la memoria nos va a permitir, ¿sí?, a través de su expresión como función psíquica, nos permite organizar nuestros recuerdos, nos permite almacenar nuestros recuerdos y recuperarlos. No importa si es a partir de un aprendizaje simple o a partir de un aprendizaje complejo, pero todo esto va a llegar a nuestro cerebro como información que ingresa por nuestros sentidos. ¿Listo? Todo. Entonces, la memoria permite ese ingreso, ese almacenamiento a través de procesos psicológicos complejos, como es la codificación. ¿Dónde ingreso? La memoria visual, ¿dónde ingresa su información? La memoria auditiva, ingresa la información, ¿cierto? Entonces se codifica, se almacena y se recupera. Entonces, es lo mismo la memoria que el aprendizaje. ¿Cierto? El aprendizaje, fíjense, es la adquisición de nueva información para nuestro sistema nervioso central y nos permite cambiar nuestras creencias y nos permite cambiar nuestras actitudes. El aprendizaje que hemos adquirido a lo largo de la pandemia, que nos ha dicho que tenemos que cuidarnos, que tenemos que lavarnos las manos, ¿cierto? Y gente que en su vida se complicaba la vida lavándose las manos, ahora lo hace, ¿cierto? ¿Y qué nos está enseñando la epidemia de dengue ahora? ¿Qué nos dice la información? ¿Qué tenemos que hacer? No tener nada, ¿cierto? Aguas estancadas bajo ningún motivo y, por supuesto, eliminar cada mosquito que exista, ¿cierto?
Entonces, eso es aprendizaje, porque es una información que nos cambia nuestras creencias y cambia nuestra conducta. Y será lo mismo memoria, aprendizaje y cognición. No. La cognición, como vemos, es prestar atención a determinados estímulos, sean internos o externos, seleccionar esos estímulos para poder responder de manera apropiada. Pero tanto memoria, tanto aprendizaje como cognición, como todas las funciones psíquicas, sí, se expresan en sustratos neurobiológicos y sustratos neuroanatómicos. Allí ocurre, ¿no es cierto? Todas estas funciones psíquicas que hemos aprendido, ¿dónde están ocurriendo? Lo que es nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y todo nuestro cerebro, ¿sí? Está descrito con un sustrato neuroanatómico, nuestros lóbulos, nuestros hemisferios, ¿cierto? Y un sustrato neurobiológico que quiere explicarnos cómo las diferentes sustancias, ¿sí?, que se llaman neurotransmisores en nuestro cerebro funcionan para que a través de esta misma actividad química y actividad eléctrica se produzcan las diferentes funciones cerebrales, ¿no es cierto? Así es como se produce. Entonces, ¿qué tipos de memoria existen? Y miren, y la idea es que ustedes se den cuenta la importancia que tienen nuestros sentidos, porque la memoria comienza a partir de lo que es el impacto hacia nuestros sentidos de la realidad. Por tanto, la fase inicial de la memoria se da en base a las percepciones a través de nuestra memoria visual y nuestra memoria ecoica, que realmente es la memoria auditiva. Ese es un tipo de memoria que le llamamos memoria sensorial. Existe otro tipo de memoria que la llamamos memoria a corto plazo, que como su nombre lo dice, tiene una capacidad limitada, pero responde a respuesta a cierto conjunto de subsistemas. Está dentro de esta memoria de corto plazo, la que se llama memoria de trabajo temporal, donde obviamente nuestro sistema nervioso central, nuestra capacidad o ejecutivo central, se va a relacionar ¿con qué? Con la agenda visoespacial. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando hablamos de sensaciones, percepciones y representaciones? ¿Qué son las representaciones? Las imágenes que nosotros creamos en nuestra cabeza, ¿se acuerdan? Entonces, la agenda visoespacial, ¿sí?, va a tener que ver con este tipo de representaciones y los estímulos visuales que llegan a nuestro cerebro. Así como el núcleo fonológico tiene que ver con el lenguaje, con las palabras, ¿listo? Entonces, ¿cómo organizamos nuestras imágenes, nuestro lenguaje, las palabras, para que luego nosotros tengamos habilidades concretas, ¿no?, para desarrollar trabajos complejos o no tan complejos? Si yo me decido a que quiero bordar algo, o si me decido a que quiero crear una máquina, o si me decido a armar un equipo electrónico que me he traído, para eso voy a reunir todas mis capacidades verbales, visuales, y voy a decir cómo se hace este determinado trabajo. Desaparece el trabajo y ya no uso esa memoria, ¿cierto? Y comienzo, y si me dan otra tarea, o por ejemplo, ingresar a sala de operaciones, igual, ¿no es cierto? Mi memoria de trabajo me va a decir, esto habla el doctor, esto dice, así se hace, ¿cierto? O yo lo estoy haciendo. Y eso es con respecto a la memoria a corto plazo. Y luego existe la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo va a tener que tener un sistema de recuperación, porque todo aquello que guardamos en nuestra memoria a largo plazo, en un momento, vamos a tener que recuperarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, ¿no es cierto? Si hace tiempo yo aprendí a manejar bicicleta y dejé de hacerlo, si me vuelvo a encontrar con una bicicleta preciosa que además es eléctrica o la puedo combinar, entonces, ¿qué va a aparecer? ¿Sí? El recuerdo. Voy a exigirle a mi memoria, ¿sí?, que aparezca el recuerdo, ¿sí? Voy a exigirle a mi conciencia que aparezca el recuerdo y voy a comenzar a manejar bicicleta, ¿cierto? Entonces, tiene que contar con un sistema
de recuperación. Y la memoria a largo plazo es de dos tipos. La memoria declarativa o explícita, que está conformada por lo que es la memoria episódica y lo que es la memoria semántica. Y la memoria, este es un tipo de memoria, ¿no es cierto? Y la otra es la no declarativa o implícita, donde está todo lo procedimental. ¿Qué significa esto, chicos? Que cuando ustedes tengan que aprender a colocar una sonda nasogástrica, que cuando hayan aprendido a utilizar y colocar una sonda uretral o a hacer una toracocentesis o ingresar por vía parenteral endovenosa o incluso la intramuscular, es un aprendizaje procedimental necesario para su vida, que lo han practicado y pasará mucho tiempo por las razones que hacen uso de este sistema de recuperación de su memoria a largo plazo y vuelven a hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más les vamos a decir respecto a esto? El flujo de información. ¿Cómo llega, hemos dicho? El medio ambiente va a generar, ¿no es cierto?, un impacto sobre nuestros sentidos. Entonces, el input ambiental genera esa información a través de mi memoria sensor. Mis ojos, mis oídos y es mi tacto, ¿sí? Es mi piel, cómo ingresa la información de fuera, ¿cierto? Entonces, y luego, a partir de esto, yo puedo tener una memoria de corto plazo, que puede ser inmediata o puede ser reciente, eso es menos importante tal vez. Pero, por ejemplo, si yo les digo a cada uno de ustedes, voy a decirles un número telefónico, y el que se lo acuerde 3 minutos después, se gana una licuadora. Entonces, todos van a querer aprenderse, ¿cierto? Entonces, existe, por tanto, la memoria a corto plazo, que puede ser inmediata o puede ser reciente. Y se va a relacionar con lo que hemos explicado, con lo que es la memoria de trabajo. Mi memoria a corto plazo me lleva a que, mira, ¿cómo se coloca la sonda nasogástrica? En este momento, si lo estoy aprendiendo en este momento, lo ejecuto, ¿cierto? Eso es mi memoria de trabajo. Acción compleja o acción simple que yo realice, recurriendo a mi conocimiento, a mis representaciones, a mi lenguaje, y no sé hacer, lo realizo y se acabó. Memoria a corto plazo, utilizando mi agenda visoespacial y el bucle fonológico del cual hemos hablado. Entonces, si eso se resuelve, se acabó. Pero si yo tengo necesidad, porque este aprendizaje es significativo para mi vida, entonces lo que voy a hacer es repetirlo para que se fije en mi memoria a largo plazo, donde se va a encontrar el almacén de mi memoria permanente. ¿Listo? Entonces, para que resolvamos, vamos a decir, ¿qué nos importa? ¿Nos importa la memoria de corto plazo? Sí. Y cuando hacemos un examen mental le preguntamos, repite, ¿no es cierto? Estoy diciendo tres palabras, se las voy a volver a preguntar luego, se las voy a preguntar. O le menciono, ¿no? Un animal, un color, un aparato, un instrumento, un arte. Y le pregunto luego, y le dije un arte, ¿qué se llamaba? Le dije para evaluar la memoria inmediata, ¿cierto? Entonces, sin embargo, la memoria a largo plazo es fundamental, por supuesto. Y hemos dicho que es de dos tipos. La memoria no declarativa, implícita o procedimental, y es saber cómo hago algo. Entonces, aquí está, aprendí a montar bicicleta, aprendí a manejar moto, aprendí a manejar auto, aprendí a manejar patineta. ¿Me olvido? Esto es un aprendizaje que queda en mí. No puedo dejar de hacerlo y de pronto, haciendo uso de mi memoria de recuperación. Parece claro que sí. Y voy con la seguridad de que sí, voy a volver a poder usar patines o patinetas. Entonces, esta memoria procedimental tiene que ver con habilidades, con el condicionamiento. Cuando nuestra mamá nos dice, no hay desayuno si no te has cepillado los dientes y has tendido tu cama. Me han condicionado y yo lo grabo por siempre. Hay hábitos, ¿no es cierto?, que hemos grabado toda nuestra vida. ¿Sí?
Cuando nuestra mamá nos hace rezar de noche, nos hace rezar al levantarnos, se queda de por vida. ¿Por qué seguimos haciéndolo pasados los años? ¿Cierto? Estamos como condicionados. Eso nos va a facilitar un montón de cosas y obviamente se va a expresar como memoria procedimental. Actividades que las he aprendido y que ya no me las olvido. Y luego está la memoria declarativa o memoria explícita, y es saber que hago algo. Y puede ser episódica, como les hemos dicho, y es cuando yo respondo respecto a mi experiencia personal. ¿Y cuándo se casó? Me casé 1 de mayo de 1980. ¿O cuándo es su cumpleaños? El cumpleaños de mi madre está al día y me acuerdo cosas puntuales, o me gradué tal día, ¿cierto? Eso es la memoria episódica. Se refiere a mi propia experiencia. En tal época estuve en la India, en tal otra estuve en Israel, en la otra visité Alemania, en cambio en tales años solo me dediqué a buscar las 7 maravillas del mundo. Me acuerdo, mi experiencia personal. Y luego está la memoria semántica, aquella que es la que tienen que guardar, esa que tenemos. ¿Quién no sabe la historia del Perú, la historia universal, la literatura peruana, la literatura universal? ¿Dónde está ese conocimiento? En mi memoria a largo plazo, tipo declarativa y semántica. Ahí está mi memoria. Todo eso que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces es lo que me hace decir, la cultura paracas es la que tuvo la cultura preinca, que desarrolló el tejido al más alto nivel. Es cierto, podemos ver hasta ahora los tejidos paracas. O puedo decir la cultura chimú, la cultura chavín realizó, ¿no es cierto?, tales cosas. Y de pronto cuando alguien me cuenta la experiencia de nuestros oficiales con la operación Chavín de Huanda, que se ejecutó para recobrar a los prisioneros de los terroristas en la embajada de Japón, me acuerdo de toda la cultura. Memoria semántica, o es la memoria que yo les comentaba a sus compañeros. ¿Hay alguien de Tacna aquí? No, también. Entonces, así sabe por qué a la heroica. Entonces, yo les voy a repetir una historia breve porque creo que es importante. Un día que estaba viendo un programa de Luna, creo que se llama Lo dan muy tarde, y entonces era antes del aniversario de Tacna, y presentaron la historia de un médico psiquiatra tacneño que él hablaba de qué pasaba en la época de la guerra con Chile. Entonces, este doctor se llamaba Jiménez, tenía otro hermano que había sido ministro de Educación, un hombre importante también por ese tiempo, y él decía, Tacna, ¿cómo fue? Porque él lo vivió. Y él decía, cuando los chilenos, ladrones históricos y nuestros enemigos históricos, nos dijeron, nos declararon la guerra y se apoderaron, ¿no es cierto? ¿De qué lugares se apoderaron? Arica. Entonces, ¿qué hicieron? Separaron a los hombres, se los llevaron a trabajar o al ejército y se quedaron en casa solo las mujeres y los niños. Entonces, los niños necesariamente tenían que ir al colegio, ¿cierto? Entonces, los chilenos los obligaban a cantar el himno chileno, pero las mamás se los habían prohibido. Entonces, todos los lunes en que los niñitos iban a cantar el himno, como se suele hacer, los niños peruanos estaban parados, ni uno abría la boca. ¿Por qué? Porque su madre le había dicho que eso sería una suerte de traición a la patria. Entonces, a todos los que no cantaban, los apuntaban y los castigaban. Por años los han castigado. Sí, pero nunca cantan. Pero esa historia no solo se quedó allí, sino que fíjense, ¿qué pasaba con las mujeres jóvenes? Las tías, las hermanas, las primas, las madrinas de los chicos, de la gente. Eran mujeres solteras, jóvenes. ¿Se podían relacionar con un chileno? No, eso no hubieran considerado una suerte de traición a su patria. Y lo que hicieron era quedarse solteras, todo eso. Una generación de mujeres que no se mezcló con los chilenos, ¿cierto? Y pasado unos 3 o 4 años lo relataban en esta crónica Jiménez,
habían pedido que por favor les permitieran ver su pabellón nacional. Les dijeron que no, porque en el momento que iba a flamear la bandera peruana, iban a gritar todos viva el Perú, otros iban a gritar viva Chile, iba a haber un problema, ¿no? Y no querían ver. Entonces rogaron que lo iban a hacer en la catedral de Tacna. Después de tanto hablar, lograron que eso fuera. El domingo que se realizaba la misa en la catedral de Tacna, se avisó a todos los peruanos que iba a izarse el pabellón nacional. Se cosió una bandera hecha por los artesanos tacneños, bordada en hilos de oro. Cuando llegó el momento de flamear la bandera, los peruanos se habían comprometido obviamente a no decir nada, ¿no? Pusieron nuestro estandarte y todos los peruanos en un silencio sepulcral y todos se arrodillaron. Estaban llenando la iglesia y más de miles de peruanos que estaban fuera de la iglesia. Entonces, a partir de eso, en Tacna se cantaba el himno cuando tenía que cantarse en las diferentes casas, izaban su banderita y lo hacían. Entonces, es un poco para que recordemos que los valores con los cuales nos manejamos y vivimos son nuestro Dios, es nuestra patria y es nuestra. ¿Cierto? Entonces, sí, eso. Y está grabado historias como esa, ¿no? Realidades como esa, van a estar metidas ¿dónde? En lo que es nuestra memoria semántica, que nos refiere el conocimiento del mundo, el conocimiento de la realidad, el conocimiento del lenguaje. Son las etapas temporales de la memoria. Digamos, más o menos lo hemos visto, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Un impacto del mundo externo, ¿sí? Que me llega a lo que es mi memoria sensorial para luego pasar a lo que es la memoria inmediata, ¿cierto? Me acuerdo de las cosas. Si eso es tan importante, yo busco que eso se fije, ¿dónde? En lo que es mi memoria de trabajo. Y si además la información que tengo me lleva a resolver las cosas, ¿no? A realizar actividades concretas, voy a tener lo que es mi memoria de trabajo. Dura minutos, en cambio, la memoria inmediata dura segundos. Y luego, si el tema es tan importante, yo necesito que ese conocimiento quede en mi cabeza, se va a realizar un proceso de consolidación para llevar a que se incorpore a mi memoria de largo plazo. Pero puede que sea que esto no me interesa tanto, ¿no? Y entonces pasa ¿a dónde? Al olvido. De hecho, olvidamos lo que no nos importa, olvidamos lo que no repetimos. Y el olvido es un hecho fisiológico, incluso como vaciar nuestro almacén, ¿no es cierto?, de cosas que no nos sirven. Incorporamos nueva información, ¿no es cierto?, memorizamos nueva información. Y como ustedes pueden ver, esta memoria dura días, meses, años. ¿Por qué seguimos rezando el Padre Nuestro, la Ave María o el Credo? Porque lo hemos repetido tanto, está metido en nuestra memoria a largo plazo. ¿Necesitamos repetirla, leerla? ¿No? Está incorrecta. Entonces, y luego, hemos visto la consolidación el paso entre la memoria de corto plazo a largo plazo se da a partir de lo que es la consolidación. De tal manera que movemos la información de mi memoria de corto plazo o inmediata a lo que es mi memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué nos dice Jasper acerca de cuáles son los requisitos para memorizar? Nos habla de 5 requisitos. Uno es el registro. Entonces, ingresa la información y ¡pum!, para mi memoria. Recuerden que aprendemos por asociación. Los niñitos cuando ven un perrito te dicen perro, guau, guau. Ves una oveja, dice guau, guau, porque lo ve de 4 patitas igualitos. Aprendemos por asociación. Entonces, registramos, codificamos, ingresa nueva información a nuestro pequeño almacén. Luego viene otro proceso que es el de retención o almacenamiento, en que se va conservando la información, ¿sí? Y que posteriormente puede ser devuelta en un esfuerzo de nuestra conciencia, ¿cierto? Nuestra conciencia, necesito tal información. Viene, eso va a pasar a través de la recuperación, en que uno accede a la información que está almacenada a través de lo que es el reconocimiento
ah, esto es así, esto lo vi antes. O el recuerdo, claro, pasó en tal fecha, porque se trata de algo que ya aprendí, lo procedí. ¿Listo? Entonces, para pasar luego a otra fase, que sería el recuerdo, en que con esfuerzo yo le exijo a mi conciencia que pueda buscar ese recuerdo. Entonces yo les puedo preguntar, como hemos hecho todos nuestros estudios de geografía, ¿no es cierto? Le puedo preguntar a cualquiera, ¿y cuál es la capital de España? ¿O cuál es la capital de Francia? ¿Cierto? Nosotros vamos a buscar en nuestra memoria, haciendo un esfuerzo, si las capitales de América Latina, por ejemplo, los países más importantes son estos, ¿cuáles son las capitales? Lo busco en mi memoria y puedo responder, y eso es el recuerdo. Y luego está la quinta parte, que es el reconocimiento, que se recupera la información, fíjense, cuando aparece un estímulo. Esto es lo que ocurre cuando ustedes dan el examen. Aparece el examen, es el estímulo, tengo que recordar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué leí? ¿Qué revisé en el texto? ¿Qué revisé en mi presentación? ¿Y qué le escuché a la doctora? Sí, aparece el estímulo que me obliga a recordar, haciendo un esfuerzo, pero no solamente eso. Cuando habló de la memoria semántica, nos dijo tal cosa, ¿sí? Eso es lo que pasa con lo que es el reconocimiento. Un estímulo desencadena el conocimiento. Se produce el recuerdo. Aquí está el recuerdo. Acordando entonces experiencias previas. Ah, lo leí, lo vi, lo escuché. O acordarse, o saber intencional es acordarse en base a las experiencias previas. Como la doctora me dijo tales cosas, y esto yo lo relacioné con la guerra con Chile, entonces se convierte en un saber intencional, a partir del recuerdo. ¿Listo? Y aquí es cuando yo les puedo preguntar, ya no como les hacemos las preguntas, con alternativas. ¿Sí? Voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué tipos de memoria existen? En el caso siguiente, reconozca si se trata de una memoria semántica o episódica. Y lo van a marcar. Eso es cuando pasamos a la última fase de la memoria, que es el reconocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están las bases neuroanatómicas de la memoria? Fíjense. Aquí están los lóbulos temporales mediales, que habíamos dicho más de una vez que nuestra memoria se guarda ¿dónde? En el hipocampo, ¿cierto? Y también en el giro hipocámpico. Entonces, vemos cuán importante es la memoria, que aquí les pongo un casito clínico donde una chica que tenía convulsiones desde los 10 años y como no pararon con el tratamiento, termina haciéndose una cirugía de lóbulos temporales. ¿Sí? Ya no convulsionaba, sin embargo, perdió la memoria. Entonces, alguien ingresaba y decía, ¿quién eres? Se reconocían, ya que sé yo. Salía y volvía a ingresar, otra vez no se acordaba. ¿Se acuerdan de esa película, Loco por Medio? Había una que cada vez que lo veía, se olvidaba quién era. Y otra vez le tenía que contar quién era. Como que hubiera tenido un daño a nivel del lóbulo temporal. Y van a ver que las películas pues tienen que ver con eso. Entonces, si seguimos viendo, ¿qué están viendo aquí? Nuestros sentidos, ¿no es cierto? Que es como llega la información, ¿no es cierto? ¿A dónde? A nuestra corteza, ¿cierto? Y va a haber un procesamiento cortical, fíjense, y de esa manera, a nivel de nuestra neocorteza, se van a mandar proyecciones diferentes al hipocampo, pero antes de eso existe como un traductor, como un organizador de la memoria que está entre la corteza y neocorteza y el hipocampo. ¿Y eso cuál es? Es la corteza entorrinal. ¿Listo? Entonces, es como el procesador, de cómo la memoria va a incorporar al hipocampo. Y pues, vamos a dar cuenta que la memoria a largo plazo se va a dar, ya no se queda solo en el hipocampo, sino que ejercen o aparecen, ¿no es cierto?, proyecciones diferentes desde el hipocampo a la neocorteza, que es donde definitivamente queda la memoria a largo plazo. Y esto es lo que ustedes van a poder ver.
Entonces, es una vista medial y es una vista lateral. Está aquí el hipocampo proyectando, ¿no es cierto?, sus conexiones eferentes a neocorteza. Entonces, estas proyecciones eferentes desde el hipocampo van a las áreas corticales que las vemos sombreadas con gris, ¿cierto? Y se cree que la memoria a largo plazo está físicamente codificada o guardada ahí. ¿Listo? Entonces, si hemos visto lo normal, vamos a pasar a ver lo patológico. ¿Cuál sería lo más anormal de la memoria? La pérdida de memoria, la amnesia. Y la amnesia puede ser de dos tipos. Puede ser psicógena o puede ser orgánica. ¿Sí? Psicógena porque por razones emocionales se pierde la memoria. Y orgánica porque hay un daño en nuestro sistema nervioso central que definitivamente ya no podemos recordar, ¿cierto? Entonces, y junto con esta psicopatología, no solo está la pérdida de la memoria, sino las hiperemnesias. Hiper quiere decir que hay un incremento. Y pueden haber distorsiones de la memoria que las vamos a describir como confabulación, la mentira patológica, el síndrome de Munchausen y de Ganser, donde se van a afectar todas las etapas que hemos dicho. ¿Cuáles son las etapas para fijar la memoria? Son 5 R's, ¿cierto? Lo que es registro, lo que es retención, lo que es recuperación, recuerdo y retención. ¿Qué es la amnesia? ¿Qué es la amnesia? ¿No es cierto? La incapacidad total o parcial de recordar eventos que hemos vivido. No podemos. Pero también les habíamos explicado que el olvido es un hecho fisiológico. Olvido lo que no me interesa, olvido lo que no repito. Sin embargo, yo me puedo haber olvidado algo y de pronto me encuentro con una amiga que no veo hace tiempo. ¿Y te acuerdas cuando fuimos a ver al Colca? ¿Te acuerdas que fuimos al Colca Lodge y que estuvimos? Ah, sí, claro. A partir de ese estímulo comienzo a recordar algo que ya lo había olvidado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos dicho de la amnesia psicógena? Que la causa es un trauma psicológico, ¿no es cierto? Una emoción que uno la considera desastrosa para la preservación de su vida, de su seguridad, ¿no es cierto? O la vida de otra gente. Y la amnesia psicógena puede ser de dos tipos, disociativa y catatímica. La amnesia disociativa es relacionada a hechos traumáticos. Y fíjense que cuando habíamos hablado de disociación, ¿se acuerdan? En la clase anterior les habíamos dicho que una función emerge separada del resto de las funciones psíquicas, ¿cierto? Porque normalmente nuestras funciones psíquicas se dan integradas. Y allí es que aparecía la amnesia psicógena o la fuga psicógena. La fuga psicógena es cuando la alteración no solamente es a nivel de la conducta psicomotora, sino también de la memoria. Y de pronto una persona aparece en Camaná haciendo otro tipo de trabajo, sin saber cómo llegó allí. Y aquí les ponemos el ejemplo de un hombre que vivía en Inglaterra, pero tras una discusión violenta con la esposa que terminó destruyendo el matrimonio, de pronto se encuentra en Montreal. ¿Sabe cómo llegó? Amnesia, fuga psicógena. ¿Listo? Entonces, amnesia psicógena, hemos dicho, esa es la disociativa. La catatímica también borra aspectos dolorosos, ¿no es cierto? Por eso la timia tiene que ver con el afecto. Pero no lo borra todo, solo las circunstancias del hecho doloroso. ¿Listo? Entonces, por tanto, esta amnesia catatímica es más persistente y circunscrita que la disociativa, pero sin embargo, en la disociativa, como hemos visto, aparezco en otro sitio, no sé quién soy, pierdo identidad. En cambio, en la catatímica sigo sabiendo quién soy, me ubico, pero sí, lo que pierdo es el espacio de experiencia dolorosa, no lo pierdo más. Y aquí es donde podemos ver el caso clínico de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual. Dice, sí, solo me acuerdo que el vecino entró y cerró la puerta. No me acuerdo más. Borró solo el hecho doloroso, la humillación, ¿no? La vergüenza de haber sido violada. Entonces, la amnesia psicógena que hemos dicho puede ser disociativa o puede ser
catatímica. En la amnesia disociativa hay alteración de la identidad y en cambio en la catatímica no hay alteración de la identidad. Entonces, la amnesia. ¿Qué pasa? Hemos descrito la amnesia psicógena, la amnesia orgánica. Si hablo de orgánica, ¿qué estoy diciendo? Que hay un daño, una causa orgánica que me está produciendo la alteración de la memoria. En este caso, el daño orgánico me está produciendo una amnesia orgánica. Y la amnesia orgánica puede afectar ¿qué? Los 5 pasos que hemos dicho, ¿cierto? Entonces, hay una amnesia orgánica que puede afectar el registro o codificación, ¿cierto? Se afectó, no puedo ingresar. Y a ese tipo de amnesia la llamamos amnesia anterógrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasado el hecho traumático, aquí tuve, ¿no?, el traumatismo encefalocraniano, digamos, y a partir de este evento, todo lo que viene no me puedo acordar, no lo puedo codificar ni registrar. Se me olvida. ¿Listo? A eso se refiere y por eso la llamamos amnesia anterógrada. Consiste en el fracaso de la recuperación de la información post-trauma. ¿Listo? En cambio, puede afectarse también la amnesia orgánica, otra parte de cómo se estructura la memoria. Y se va a afectar la retención. Entonces, no puedo. ¿Sí? Y si yo no puedo retener, significa que este es el evento traumático. Me puedo acordar todo lo que viene, lo que estoy aprendiendo después del evento traumático. Pero todo aquello que ha ocurrido después, lo olvido. Y a eso le llamamos amnesia retrógrada. De tal manera que no tengo capacidad para recordar los sucesos anteriores a la lesión cerebral. ¿Listo? Entonces, una buena cantidad de amnesias orgánicas se produce una alteración en lo que es la retención. ¿Listo? Y luego puede alterar la memoria, causa orgánica, cuando se afecta la recuperación o el recuerdo. No puedo recuperarlas. Y entonces no puedo acceder a la información, pero podría haber una recuperación directa si yo le pregunto puntualmente, pero tú estuviste, en el caso les hemos puesto en Montevideo, pero estuviste en Santiago de Chile. Ah, claro, estoy llevándolo a que recuerde. O puedo lograr que haya una recuperación estratégica. ¿Quién de aquí le gusta el fútbol? ¿Quién fue el campeón mundial de fútbol la última fecha? Argentina, por supuesto, y antes de Argentina. Entonces, eso es recuperación estratégica, porque yo le estoy dando los pasos, los estímulos para que se acuerde. ¿Listo? Puede estar afectada también en el reconocimiento. En el caso de los pacientes anestesiados, ¿qué sería una amnesia orgánica? ¿Es cierto? Porque hay una suspensión, ¿no es cierto? Ha habido una afectación del sistema nervioso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos electroshock? También se afecta la memoria inmediata, pero ¿es por qué? Por razones orgánicas, ¿cierto? No es por un trauma. Entonces, la afectación del reconocimiento, no puedo reconocer. Hemos dicho que se produce el reconocimiento intenso. El reconocimiento tiene que ver con que ustedes dan la prueba. El estímulo es tengo que sacar mentiras. Entonces, le obliga a mi conciencia a que yo me esfuerce por lograr. ¿Sí? Y a su vez se relaciona a haber intencionado. Estoy obligando a mi conciencia a que recuerde, pero también a partir de ese recuerdo lo relaciono con lo otro que he conocido y a eso se llama el saber intencional. Entonces, el reconocimiento. Ahí está lo que es el estímulo que evoca una experiencia previa, que es recordar, o trae un recuerdo inmediato que es el saber intencional. ¿Listo? Entonces, podemos apreciar, avancemos. Esto es la descripción de una demencia de Alzheimer que se afecta fundamentalmente en la demencia, la memoria, ¿cierto?
Y recuerden que las demencias son trastornos orgánicos con muerte neuronal. Recuerden lo que les habíamos dicho en la clase de inteligencia. Puedo haber sido un genio, pero te daña mi cerebro, pierdo toda capacidad. Y luego hay amnesia por ansiedad. Si estoy muy ansioso, ¿han visto? Cuando los compañeros salen a hablar, la mente quedó en blanco, se olvida. ¿Sí? Por ansiedad. También puede haber en cuadros de ansiedad. Está lo que se llama la pseudodemencia depresiva. Recuerden que cuando hemos hecho trastornos afectivos, hemos visto, o psicopatología de la afectividad, que cuando estamos deprimidos es como si nuestro cerebro funciona a menos revoluciones por minuto. Tenemos menos capacidad de atención, menos capacidad de concentración, menos capacidad de memorización, de toma de decisiones. Entonces, cuando me preguntan que no puedo ni sé responder, y a eso le vamos a llamar pseudodemencia depresiva, pero le damos su tratamiento antidepresivo y el paciente recupera todas sus capacidades. ¿Listo? Y luego, no solamente están este tipo de trastornos, sino están las que llamamos las hiperemnesias, como su nombre lo dice, se ha incrementado la capacidad de registro, de retención y de recuperación. Se ha experimentado. Y esto, fíjense, tiene que ver con experiencias, ¿no? Catatímicas. Por ejemplo, si ustedes van por la calle y ven un accidente de tránsito y ven como un carro violentamente atropella a un individuo, lo ven volar y cómo su cerebro se revienta en una pared, ¿se van a olvidar de eso? No. Entonces, son recuerdos asociados a una emoción intensa, ¿no? Y que se han vivido. Por ejemplo, la gente que ha estado, y ese es el ejemplo que les ponemos, en la voladura de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan del momento, el día, la ropa, todo lo que tenían, ¿no es cierto? Un incremento del registro, el almacenamiento y de la recuperación. Y están luego los flashbacks. Los flashbacks, fíjense, son recuerdos intrusos que se meten a la cabeza de la persona, ¿sí? En forma de imágenes vívidas o de pensamientos, y que están replicando una experiencia traumática. Ese es un síntoma que ocurre en un típico trastorno psiquiátrico, que es el trastorno de estrés postraumático. Entonces, muchos de los combatientes de Vietnam, muchos de nuestros soldados que han ido a la guerra del Cenepa o que han participado para eliminar a los terroristas que destruyeron nuestra patria, es posible que tengan este tipo de sintomatología, los flashbacks, si es que son portadores del trastorno de estrés postraumático. Entonces, luego están, que hemos dicho, las alteraciones, ¿sí? En lo que vienen a ser las paramnesias o distorsiones de la memoria. Y pueden haber distorsiones del recuerdo y distorsiones del reconocimiento. Las distorsiones del recuerdo son estas, las vamos a mirar fácil y rápidamente, porque son sencillas. La falsificación retrospectiva. No, vamos a ver que hay una distorsión involuntaria de la memoria que ocurre cuando se filtra a través de un estado emocional. La persona que está triste, ¿qué le va a decir? Soy culpable, soy malo, no sé. Porque solo en su memoria aparecen los recuerdos tristes. Para sentirse culpable, para sentirse, soy terriblemente malo porque de chico le jalé las mechas a mi hermano. Hoy todo les parece culpable y se olvidan de recordar todo lo bueno que disfrutaron en la vida. A eso le llamamos falsificación retrospectiva. Muchas de las personalidades histriónicas, como son altamente sugestionables, podrían tener este tipo de problemas. Está luego la memoria falsa, en la cual el paciente asegura haber tenido una experiencia que nunca tuvo lugar. De pronto el paciente está internado y dice que el 1 de mayo se fue a ver a la Virgen de Chaco. Nunca existió. ¿Listo? Y a eso le llamamos ¿qué? ¿Qué se llama? Memoria falsa. Y luego está la memoria de pantalla, como su nombre lo dice, solo miro una parte. ¿Por qué? Porque es parcialmente verdadero y parcialmente falso. Solo quiero mirar una parte. Entonces, solo lo recuerda por razones, ¿sí? Un trauma emocional. Entonces, por ejemplo, una persona que sí se acuerda del abuso sexual infantil que hubiera recibido, y dice, sí, ha sido mi padrastro, porque le resulta totalmente penoso
decir que el que realmente la violó fue el hermano. Eso es memoria en pantalla. Y están las confabulaciones. Los pacientes alcohólicos van a sufrir un daño en su cerebro por todos los que consumen drogas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando puntualmente del paciente alcohólico que sufre un síndrome de Korsakoff o una demencia de Korsakoff. En ese caso, la memoria se ha lesionado tanto que hay espacios enormes, vacíos, que no se pueden llenar. Como nadie le pregunta, ¿y qué pasó en este tiempo? Nada, no hay nada que pueda recordar. Entonces, a partir de ese daño orgánico, el paciente inventa, crea falsedades respecto para llenar ese tiempo, esos espacios vacíos de memoria. Y a eso le llamamos ¿qué? Confabulación. La llena con su imaginación, con mentiras que no han existido. En cambio, ¿qué cosa es la pseudología fantástica o mentira patológica? Sigue siendo una confabulación, pero sin daño orgánico. No hay ningún daño, y simplemente el paciente miente que conoce al príncipe de Gales, que miente que tiene 10 enamoradas, que tiene plata, todo eso. Mentira patológica. O simplemente dice, yo no lo maté, yo no lo hice. ¿Qué nos dicen todos los corruptos? No, yo no, jamás, no hice nada. Entonces, la pseudología fantástica o mentira patológica se expresa, ¿no?, en diferentes trastornos como las personalidades disociales y los histriónicos. Mienten con todo. Y luego están los dos síndromes de los cuales habíamos hablado, el Munchausen, en el cual los pacientes, hay personas que inventan enfermedades. Y en el Munchausen inventan enfermedades físicas. Se conocen la terminología médica y van de hospital en hospital, de puesto y centro de salud en puesto y centro de salud. El deseo es ser reconocidos como pacientes. No hay otra ganancia, pero mienten, inventan los síntomas y a eso le llamamos síndrome de Munchausen. Pero existe el síndrome de Munchausen por poder, en el cual los padres inventan síntomas en los niños. Y eso se convierte en un maltrato, ¿sí? Que le están inventando enfermedades y los llevan, ¿no?, para uno y otro lado como que fueran enfermos. A diferencia de lo que es el síndrome de Ganser, en que la expresión de la mentira no es a través del cuerpo, sino de la mente. Y a eso le llamamos Ganser. Tiene determinadas características como son respuestas aproximadas, una suerte de obnubilación de la conciencia, a veces alucinaciones o pseudoalucinaciones, síntomas conversivos, síntomas que ellos pueden inventar, y la amnesia para el periodo de enfermedad. Y fíjense, en este caso clínico, para que se acuerden del Ganser, esta es una chica que tiene un trastorno de personalidad histriónico, ¿no es cierto? Y miren, uno responde. Cuando uno le pregunta cuál es la capital de Italia, sabe bien, pero nos dice, no nos va a decir Roma, nos va a decir Nápoles, o nos va a decir Florencia, o nos va a decir Venecia, pero sabiendo cuál es la respuesta. Y cuando le preguntamos cuántas patas tiene un 100 pies, ¿qué diríamos todos? Pero ella va a decir 7. Y cuando le preguntamos cuántos ojos tiene un perro, tiene 3. Está fingiendo, ¿no es cierto?, sintomatología. Y lo hace voluntariamente. El problema, a diferencia de los simuladores, es que no hay una ganancia secundaria. En los simuladores yo invento la enfermedad porque quiero que me pague un seguro, porque no quiero ir al servicio militar, porque no quiero ir a la guerra, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y luego está la criptamnesia, en la cual uno se olvida que lo que recuerda, que lo que está diciendo es un recuerdo. Y puede decir, yo descubrí América Latina, o yo descubrí el mundo, o cualquier cosa. Se olvida que eso lo ha leído, lo ha visto en otro sitio. Entonces, si aquí ven en el ejemplo alguien que leyó un texto ingenioso, de pronto lo repite como que fuera el que lo ha hecho, porque se olvidó que eso, ¿sí?, ya lo había leído en otro lado. Y están los delirios retrospectivos. ¿Recuerdan lo que es un delirio? ¿Qué es un delirio? Una alteración del pensamiento en el cual existe una creencia errónea, falsa, imposible de que acontezca, que sin embargo el paciente la defiende con convicción absoluta. Entonces, en este caso, fíjense, los delirios retrospectivos, ocurre que el paciente inicia la enfermedad hace 6 meses, ¿no?
y dice pues que lo persigue la CIA, la Interpol, la KGB, todo el mundo como idea delirante, pero no va a decir que eso ocurre hace 6 meses, sino desde chiquito me venía persiguiendo la Interpol, la CIA y la KGB. Entonces, por eso son delirios retrospectivos. ¿Listo? Por eso se llaman delirios retrospectivos. Y claro que aquí nos vamos a quedar, porque ustedes ya conocen lo que es el déjà vu, ¿sí? Y el Llamas Blue es de Yentendu o el déjà vu. Todos este tipo de alteraciones que tienen que ver con alteraciones de la memoria de reconocimiento. ¿Listo? Y hemos terminado. Y a su compañera le vamos a pedir que lea a Juan. Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo intenso que sea, que ya pague. Listo, entonces nada nos va a durar tanto y todo se va a ir borrando de nuestra memoria. Esto es un correcto, ahí tiene, sí, sí, entonces pues vamos a considerar un punto, ¿no? O sea,